Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Esto es Mujeres en la Red. ¿Qué tal? Sean todas bienvenidas. Qué gusto poder estar una semana más con todas ustedes. Ya las extrañábamos, pero bueno, ya llegó el día de poder estar nuevamente todas juntas aprendiendo de la palabra. Y bueno, estamos viendo en el tema de mujeres de impacto en un acróstico con las diferentes letras de la palabra impacto. Ya estudiamos la letra I, que significa integridad, la letra M, que significa madurez, la letra P, que significa perseverancia, y el día de hoy vamos con la letra A, que significa autodominio. Autodominio, que es igual a dominio propio o a templanza. Y vamos a ir a una escritura que nos habla la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23, que nos habla acerca de esto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si te das cuenta, aquí hay 9 características del fruto del Espíritu Santo y que tenemos que desarrollar tú y yo para ser esas mujeres de impacto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La palabra templanza significa dominio propio o autodominio. Así es que vamos a ver lo que significa esta palabra. El dominio propio es la parte del fruto del Espíritu Santo que se desarrolla en nuestras vidas para saber controlar nuestros malos deseos e impulsos negativos que nos traen consecuencias dañinas. Sabes que esa parte del fruto del Espíritu Santo es muy importante porque muchas veces nos podemos meter en muchísimos problemas por no poder controlar nuestros malos deseos o impulsos negativos que tengamos y que lógicamente nos van a traer consecuencias dañinas a nuestra vida. Así es que el autodominio es negarme a hacer todo lo que le desagrada a Dios. Y vamos a ver en la Biblia un ejemplo. Tenemos un ejemplo, de hecho, muy específico en la vida de José. Si tú te das cuenta, bueno, ya estuvimos viendo fracciones de su vida en clases pasadas, pero la vida de José nos enseña muchísimas cosas. En este caso de dominio propio, pues bueno, nos enseña que cuando él fue vendido y separado de toda su familia, al final de cuentas ya nadie lo veía. Él podía tomar una decisión en la que dijera, ya no voy a seguir al Señor, ya no voy a seguir lo que mis padres me enseñaron. Y pues bueno, voy a empezar una nueva vida aquí donde nadie me conoce. Sin embargo, él decide obedecer a Dios en absolutamente todo. Y lo que hace es que cuando él llega a una casa de una persona, pues bueno, era de alto funcionario de gobierno, algo así. O sea, era alguien muy cercano al faraón en ese entonces. Tenía un puesto alto. Llega a la casa de Potifar y pues él se encarga de absolutamente toda la parte administrativa de esa casa, de ese hogar. Entonces, imagínate cuántas cosas no tendría que él trabajar, ¿no? Administrar, porque él tenía muchísimos bienes. Entonces, lo que hacía José era organizar absolutamente todo. Y él estaba a cargo de todo y se ganó la confianza de Potifar de una manera impresionante porque él se hacía cargo de todo en absoluto. Entonces, vemos cómo José empieza a tener ahí pues mucho éxito en todo lo que hacía, porque como él tenía la gracia de Dios y él había obedecido al Señor en todo aspecto, pues el Señor estaba con él. Y en algún momento podemos pensar, pues ya José está bastante bien, ¿no? Pero de repente llega la esposa de Potifar y se le empieza a insinuar. Y entonces yo me imagino que esta mujer era una persona pues muy bonita físicamente, porque pues para ser una persona pues en este matrimonio, ¿no? Pues imagínate. Y luego imagina toda la ropa, todo lo que tendría, quizás su maquillaje en esa época, todo eso. Sí. Yo creo que era de las últimas cosas que a lo mejor habían salido novedosas en ese momento. Pero yo creo que era una persona especial en ese aspecto y
Y pues bueno, ella quería insinuarse con José, y él lo que hizo fue decir no. ¿Sabes que a veces el decir no nos cuesta mucho trabajo? Pero José tenía la convicción directa de que él quería agradar a Dios. Y él dijo, yo no puedo hacerle esto a tu esposo porque él me tiene mucha confianza y todo está a mi cargo menos tú. Y yo no puedo hacerle esto. Y también, sobre todo, a Dios yo no le puedo fallar. Entonces el corazón de José estaba tan firme en el Señor, en agradar su corazón, que él no cayó a pesar de estas tentaciones, a pesar de estas cosas que pasaron. Y yo creo que también tú y yo nos podemos encontrar con muchas cosas que en su momento nos pueden llamar la atención, o pueden decir, híjole, ¿qué decido, no? O si no decido esto, pues se van a burlar de mí, o si no hago esto, me van a dejar de hablar, o no sé, tantas cosas que nos pueden poner en esa encrucijada en donde al final de cuentas tú tomas la decisión, y José tomó la decisión correcta. Y hay una escritura en la Biblia muy interesante en 1 Corintios 6:12 que dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo está muy interesante porque dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es muy importante que tú y yo sepamos decir no a un ataque de ira, a involucrarse en chismes, a involucrarse con personas equivocadas, a caer en vicios o adicciones, a compras excesivas. Muchas veces las mujeres decimos, está hermoso este vestido, pues yo me lo compro y a ver qué pasa. Pero caemos en deudas y esto nos trae problemas. Entonces, qué importante tener dominio propio aún en todas estas áreas. Compras excesivas, malgastar nuestro tiempo, decir malas palabras o bien palabras hirientes. Y yo creo que sobre este punto es algo muy importante que tenemos que ahondar en este tema, porque generalmente dejamos que nuestra lengua diga lo que quiere decir, no la controlamos y nos metemos en problemas. Y vamos a ver una escritura interesante en Proverbios 12:18 que dice así. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Y en esta parte el Señor nos habla muy directo, ¿no? El poder de nuestras palabras. ¿Cómo ocupamos nuestra lengua? ¿Para bendecir o para maldecir? Y esto es una decisión que al final de cuentas nosotros tomamos. Pero como decía la pastora, a veces podemos estar en un momento en donde podemos explotar. Sí. Y decir muchas cosas de las cuales nos podemos arrepentir, ¿no? Y ya no podemos regresar esas palabras. A lo mejor sí podemos decir perdón, pero ya lo dicho, ya está hecho. Y algo importante aquí es que nosotros pensemos siempre antes de hablar algo, porque esto pueden ser palabras hirientes. La palabra aquí cuchillo se refiere a algo que que hiere, que lastima, que puedes dañar incluso una relación, puedes dañar. A lo mejor puedes destruir una amistad, puedes destruir un matrimonio y tantas cosas, ¿verdad? Y dientes que podemos soltar con palabras de amargura. Pero también aquí nos dice, pero el que habla sabiamente, o sea, bajo el dominio propio y en la sabiduría de Dios, pues entonces te dice que sanas la herida. Entonces, no sé si te has encontrado también con personas que para ti es medicina, ¿no? Que nada más la empiezas a escuchar y dices, wow, es que me suelta palabras de bendición, de ánimo, de paz, ¿no? De paz en mi corazón. Entonces yo quiero platicar con esta persona. Y entonces nosotros tenemos que ser así, tenemos que aprender a tener dominio propio en nuestras palabras. Este tema es muy interesante y les decía hace un momento que una persona que tiene dominio propio sabe decir no a un ataque de ira, por ejemplo, como les mencionaba, no se deja llevar y aunque le estén diciendo cosas que le lastiman, ella mantiene tranquila y dice, bueno, voy a dejar que saque su ira, pero yo no voy a contestar porque siempre para una discusión se requieren de dos personas. Así es que de verdad que esto requiere dominio propio, ¿verdad? También involucrarte en chismes cuando tú estás escuchando por ahí algo y dices, ay, yo quiero saber, pero te empiezas a involucrar en ese chisme, en esa conversación y generalmente todo esto nos lleva a consecuencias dañinas a nuestra vida.
Como decía Annie, hay problemas en el matrimonio, problemas con las amistades, podemos perder amistades por involucrarnos en toda esta situación. Involucrarse con personas equivocadas. Tú sabes que no son las amistades correctas para ti, pero como tú quieres ser aceptada en ese círculo, entonces no te importa, tú te involucras y generalmente hay un problema, circunstancias difíciles, dolorosas para ti, como consecuencia de estas relaciones equivocadas. Caer en vicios o adicciones también es algo que debemos controlar y no dejarnos dominar de ello, porque siempre nos van a llevar a una situación desagradable en nuestra vida. Compras excesivas, ya lo había dicho, ¿verdad? Y malgastar nuestro tiempo también. Tenemos que tener dominio propio en esto, porque a veces nos dejamos llevar por todas las actividades, sobre todo ahora por las redes sociales, cuando nosotros nos metemos en exceso a las redes sociales y de repente se te fueron las horas, el día completo y tú dices, ya no avancé en nada lo que tenía planeado. ¿Por qué? Porque no supe controlar ni mi tiempo, ¿verdad? Que sea correcto esa administración de mi tiempo. También el decir malas palabras o palabras hirientes, como estaban comentando, nos pueden llevar a una situación muy dolorosa en nuestra vida. Hay un versículo muy claro que me llama mucho la atención, el Salmo 141:3, que dice así: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. No me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldad alguna. No me dejes tomar parte en fiestas de gente malvada. Bueno, nos vamos a quedar con la primera parte hasta el versículo 4, parte A, porque nos habla ya del mismo tema. Si te das cuenta, nos menciona todo acerca de nuestras palabras. Incluso se escucha un poco fuerte la palabra tonterías, pero en realidad, esta es la versión de traducción lenguaje actual. Y esto dice, no me dejes decir ni una sola tontería, o sea, que no cometa un error a la hora de hablar. A veces somos dominadas por nuestra ira, por nuestro enojo, por nuestras emociones. Si te levantaste con el pie izquierdo y estás triste, estás enojada, estás molesta, simplemente estás de malas y hasta explotas con el espejo enfrente, y pobre espejo. Y entonces aquí nos dice, esta debería de ser una oración diaria incluso, ¿verdad? Para nosotras. No me dejes decir ni una sola tontería. Dice, no me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldad alguna. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Sabes que hay ejemplos en la Biblia que nos hablan mucho al corazón. Y vamos a ver el ejemplo de Pedro. Wow, el ejemplo de Pedro es impresionante, pero aquí no es para bien, no es como la historia de José que todo termina bien. En el caso de Pedro vemos que desde un principio cuando tú empiezas a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú te das cuenta del carácter de Pedro. Sí, muy impulsivo, ¿no? Era muy impulsivo, pues definitivamente el dominio propio no era su fuerte, porque era como alguien que luego a lo mejor decía algo a alguien y él levantaba la mano y decía y hacía y todo eso. Entonces, él era una persona muy impulsiva. Y cuando van a arrestar al Señor Jesucristo, cuando lo van a buscar y entonces se lo van a llevar, lo que él hace, se molesta tanto por la situación que está pasando, que agarra un cuchillo, una espada y le corta la oreja a alguien. Entonces, alguien quedó desorejado ahí. Yo te quiero aquí hacer la primera pregunta. ¿Cómo está tu dominio propio? En esta ¿Cuántas área, ¿no? orejas has cortado por el enojo, por la ira? Porque ahí Pedro reaccionó de una manera tan impulsiva que ni siquiera se dio la oportunidad de pensar en lo que iba a hacer. ¿Y cómo le iba a pegar la oreja otra vez, no? Y a lo mejor ahorita ya nos da risa, pero en ese momento, o sea, imagínate todo el ataque de ira tan fuerte que le dio a Pedro. Y yo creo que a ti y a mí de repente nos pueden pasar situaciones que tú sabes que a lo mejor hay palabras, hay ciertas cosas que tú sabes que te sacan de quicio y que dices, híjole, que no me toquen este punto porque me enciendo, ¿no? Y soy furia completa y se enciende mi llamita y me desconocen todos. Entonces, tenemos que ser sabias, tenemos que aprender a decirle al Señor que Él domine nuestro carácter, que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a dominar
nuestros momentos de ira, Sí. nuestros momentos de enojo, Así y que no es. nos pase como Pedro, ¿verdad? Ujú. Que por no dominar su carácter, por no tener dominio propio, le Cortó oreja. cortó la oreja. Así es. Y como decía Annie, ¿cuántas orejas habremos cortado, no? En esos momentos de furia, de ira, donde no permitimos que el Espíritu Santo controle nuestro carácter. Y bueno, también otro ejemplo en la Biblia es Jonás. Sabes que Dios le había hablado a Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Y Dios le habla a Jonás y le dice que vaya a Nínive a predicar un mensaje de arrepentimiento a ese lugar. Y Jonás sí se levanta y va, pero ¿sabes qué? Se levantó a huir de la orden que Dios le había dado, porque sabía que Dios tenía misericordia y que al fin y al cabo iba a perdonar a este pueblo. Así es que eso lo leemos al final del libro. Pero Jonás empieza a huir y se empieza a alejar de la voluntad de Dios. Y al final, en Jonás 4:4, Dios le pregunta, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Porque Jonás estaba furioso, estaba enojadísimo. Y dijo, entonces, ¿para qué vine a predicar si de todos modos Dios les iba a perdonar? En vez de estar gozoso de la misericordia de Dios, de su gracia, él estaba enojado. Y Dios le hace esta pregunta, literal, dice la Biblia en Jonás 4:4, ¿haces bien en enojarte tanto? Yo aquí quisiera ponerte tu nombre, ahí pon tu nombre en lugar de Jonás, y di, el Señor le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Ani, ¿haces bien en enojarte tanto? Y así cada quien póngale su nombre, y cada vez que tú te molestes, cada vez que quieras encenderte o que sepas que activaron tu modo Grinch, tu modo Hulk, entonces ahí, en ese momento tú tienes que hacerte esta pregunta y recordar Jonás 4:4 y pon tu nombre y di, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Realmente vale la pena que tú explotes en esta situación y que puedas dañar una relación, que puedas dañar una amistad de años, un matrimonio o algo por esta simple tontería, ¿no? Como nos decía en el versículo pasado. Sí. Y bueno, qué importante es que nosotros analicemos todo esto sobre el enojo, porque la Biblia nos habla de que podemos enojarnos, pero podemos caer, cuando ya no tenemos control, podemos caer en ofender a Dios, en pecar. En Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el 25 al 32, porque estos versículos están muy interesantes, nos hablan de varios aspectos del dominio propio. Y dice... Espérame tantito porque lo tengo en Reina Valera. Ahí está, listo. Dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Así es. Entonces, aquí nos habla algo muy interesante. Dice así. Primero nos habla dice, dejen de decir mentiras. Esto también necesitamos el dominio propio para no estar hablando mentiras. A veces decimos mentiras para excusarnos de algo que dejamos de hacer o que no llegamos a tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, voy a decir esto, ¿verdad? Para salirme del problema. Pero Dios nos dice aquí, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Y después dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Te das cuenta? Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así es que aquí nos habla algo muy interesante. Podemos tener algún momento de disgusto, pero cuando nosotros ya excedemos, ¿verdad? Ya dejamos que el enojo nos controle, ahí estamos pecando delante de Dios. ¿Por qué? Pecamos cuando ofendemos a alguien con nuestras palabras. Ahí ya estamos desagradando a Dios. No solamente tuviste un momento de enojo, sino ya estás ofendiendo a alguien con tus palabras. Otro punto, cuando planeas venganza, dices, me hizo y va a ver, no sabe con quién se metió y estamos planeando venganza. Esto es caer ya en pecado, esto ya es ofender a Dios. Cuando dejas de hablarle a esa persona, pues entonces ya no hay comunicación y no dejas que venga, te pida perdón y tú le perdonas, etcétera. Esto igual es desagradable delante de Dios. Es muy importante no caer en estas situaciones porque ahí le estamos dando, dice aquí la Biblia, lugar al diablo. Estamos
permitiendo que el enemigo venga y nos destruya. El enemigo siempre va a tratar de que haya una rendijita por donde penetrar y lastimarnos. Y cuando nosotros empezamos a caer en este enojo, donde ya no tenemos control sobre nuestro enojo, entonces el enemigo viene y daña a nuestra familia, daña nuestra vida. Así es que qué importante es que tú y yo podamos decir no más. Si tengo estos excesos de ira, donde me salgo de control y donde hablo palabras que dañan el corazón de las demás personas, no debo de seguir adelante, debo de decir no, un alto en mi vida y permitir que haya dominio propio en mi corazón. Y más adelante vamos a ver cómo podemos obtener este dominio propio, porque si lo vemos con nuestros ojos humanos decimos, es que es imposible, la gente viene y me molesta y entonces yo reacciono como parte natural de mi humanidad, ¿verdad? Y queremos justificarnos, pero vamos a aprender el día de hoy cómo podemos tener este dominio propio. Y bueno, de hecho aquí, siguiendo con esta lectura, nos quedamos en el versículo 27, recuerda que estamos leyendo Efesios 4, del 25 al 32, y hasta ahí nos quedamos, todavía viene más. Dice, si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero, ni ofensivo. Aquí es ahorita lo que nos comentaba la pastora, ¿no? Otra vez, nuevamente, no emplees malas palabras, ¿sale? No pongas palabras en tu boca que sabes que van a ofender a otras personas, que las van a lastimar y que vas a romper definitivamente una relación. Luego dice que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan, ¿no? Como hablábamos hace rato, que tus palabras sean de bendición, que tus palabras sean medicina. Y luego dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y se les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces aquí nos deja muy claro qué es lo que quiere Dios de nosotros. Primero nos puso la lista larga de lo que no debemos de hacer, pero también aquí nos está comentando. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos decir, ay, cometí una falta súper mega grande, enorme, que yo no voy a poderlo perdonar en toda mi vida, ni siquiera lo quiero volver a ver en toda mi existencia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aquí es donde yo siempre les pregunto, ¿no? Siempre que llega una persona así a consejería conmigo, en lo personal yo procuro ponerles esta parte del versículo y les digo, a ver, si el Señor tuvo paciencia contigo sabiendo que eres como eres y cómo eras antes de conocerlo, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Y el Señor te dio una oportunidad y Él te amó y te perdonó y te sigue amando. Y te sigue aguantando y perdonando cada vez que no dominas tu carácter. ¿Tú con qué cara le dices al Señor, no voy a perdonar a esta persona? Pues no. Entonces aquí es donde más bien tenemos al contrario que manifestar ese amor que el Señor ha puesto en nosotros para darlo a las otras personas y tener esa misma paciencia que Dios tiene con nosotros. Así es, y sabes que todo surge de un pensamiento. Tú estás escuchando a alguien hablar y todo surge de un pensamiento. Empiezas a planear, empiezas a decidir, empiezas a pensar qué palabras le vas a decir. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos habla de nuestros pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 dice así, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Capturamos, dice aquí, los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, nos dice en la Nueva Traducción Viviente. Así es que muchas veces tenemos pensamientos de rebeldía, queremos salirnos de control, salirnos de lo que es correcto, pero qué importante es llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y pensar, ¿esto es lo correcto? ¿Estoy haciendo algo que es agradable a Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 17 también nos dice así. Dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que hagan o digan.
Háganlo como representantes del Señor, es decir, como hijas de Dios, y den gracias a Dios por medio de Él. Así es que no tenemos pretexto. Hay muchas palabras de Dios, muchos versículos bíblicos que nos hablan de cómo Dios quiere que nos comportemos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, hablando de los pensamientos, dice así. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más, para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice, piensen en cosas excelentes, en todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo noble. Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Verdad? ¿Y por qué es importante? Bueno, ya vimos por qué esto nos va a llevar a consecuencias negativas que nos van a dañar y van a dañar a las demás personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así. Es la versión traducción del lenguaje actual y dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Así es que aquí Dios ya nos está dando una respuesta de cómo podemos hacerlo. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere, no como nosotras queríamos vivir, sino como Él quiere. Dice, Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Así es que necesitamos tener al Señor Jesucristo en nuestra vida, haberle confesado como nuestro Señor y Salvador, porque de esa manera tenemos a nuestro alcance todas estas herramientas para poder vivir como Él quiere. Dice, Dios nos dio todo esto cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Así es que Dios tiene una vida en plenitud para ti y para mí, y a veces nosotros no queremos vivir esa vida en plenitud y queremos vivir en pleitos, con problemas, con palabras ofensivas, pero sabes que esto nos roba la paz. Nos roba el gozo de un nuevo día, porque nos empezamos a enojar y a pelear con los demás. Qué importante es tener dominio propio, no solo de esto, sino de todo aquello que pueda dañar el corazón de las demás personas y nuestro propio corazón. Así es que si queremos ser mujeres de impacto, tenemos que ser esas personas que desarrollemos el dominio propio, que nos convirtamos en personas equilibradas, capaces de dominar nuestros impulsos y ejercer control sobre nuestras emociones. Así es que qué importante saber cómo lo vamos a lograr. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo tener ese dominio propio que tanto anhelo? Bueno, pues sabes que para nosotros, como personas, como seres humanos, es imposible, pero Dios nos los ha dado como una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la escritura primera que vimos en Gálatas 5, 22, 23, donde nos habla de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Así es que esto lo logramos a través del Espíritu Santo, como de nuestra relación con Dios, a través de tener una relación cercana con Dios. Y como Él es nuestro creador, Él nos conoce y sabe que cuando estamos en una relación con Dios, una relación cercana con Él, entonces podemos empezar a caminar en este fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor. El amor, dice en Romanos 5, 5, que el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones. Así es que podemos vivir en amor. Y cuando tenemos el dominio propio controlado, entonces podemos amar a las demás personas, ¿verdad que sí? Entonces no tenemos deseos de venganza. Procuramos entenderlas, procuramos tenerles paciencia. Nuestra vida se llena de gozo y de cada una de estas características que nos habla aquí. Así es que en 1 Corintios 13 hay un capítulo completo donde nos habla de las características del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo. Tantas características que tú puedes leer ahí en 1 Corintios 13 que nos habla acerca del amor. Y después viene el gozo. El gozo lo tenemos a pesar de las circunstancias, y nuestro gozo se basa en la bendición y en las promesas de Dios. El Salmo 16:11 dice así. Dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esta es la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a leerla también en Reina Valera 60. Sí. Y aquí nos dice
Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿dónde hay plenitud de gozo? En la presencia de Dios. A veces queremos encontrar el gozo en muchos otros lugares, pero si realmente queremos vivir ese gozo pleno es en la presencia de Dios. También nos habla acerca de la paz, amor, gozo, paz. Paz es esa tranquilidad que tenemos en el corazón. ¿Verdad que necesitamos esa paz de Dios? Juan capítulo 14, versículo 27 dice así. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sí, aquí nos habla acerca de la paz. Dice el Señor, te estoy dando mi paz para que tú vivas en paz, esa tranquilidad en tu corazón a pesar de las circunstancias. Y esta también es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y te la voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Y también nos habla de la paciencia. Cuando tienes dominio propio también eres paciente. La paciencia es la resistencia para no desesperarse. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice así. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y vamos a leerlo ahora en Reina Valera 60 también. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y bueno, vamos a ir a la siguiente, es benignidad. La benignidad es la capacidad para perdonar. Necesitamos tanto de la benignidad, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestro enojo y nos negamos a perdonar a la persona que nos ofendió. Pero la Biblia dice en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. También el fruto del Espíritu Santo nos habla acerca de la bondad. La bondad significa tener sentimientos buenos hacia las demás personas. Y Dios nos habla de esto en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nos habla el Señor de que seamos también bondadosos, ¿verdad? Y vamos a hablar también de la fe, es otra manifestación del fruto del Espíritu Santo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una firmeza y lealtad inconmovible. Cuando tú has creído en Dios, decides mantenerte firme en esa posición y no dudar en las promesas de Dios y en todo lo que Dios ha hablado para tu vida. Y mansedumbre, Mateo capítulo 11, versículo 29 nos habla acerca de esto. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, tener humildad, saber reconocer cuando nos equivocamos. Y por último llegamos a la templanza o al dominio propio, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Pero si te das cuenta, cada manifestación del fruto del Espíritu Santo es una bendición para nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Así es que tenemos que ir desarrollando este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar el Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, permaneciendo en Él, desarrollando una vida cercana con Dios. En Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 nos habla acerca de esto. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Qué interesante esta escritura. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así es que tú y yo tenemos que estar permaneciendo cerca de Dios, con una relación cercana a Dios. Porque dice aquí que así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, si no permanecen en mí. Dice después, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si tú te imaginas una planta
y le cortas una rama a la planta, pues esta rama se seca estando fuera de la planta. Si la trozas, la pones fuera, se va a morir, no va a tener vida, no puede dar fruto, es imposible que dé fruto una rama fuera de su planta original. Así es que nosotros somos esas ramas que estamos pegadas a la vid, que es el Señor, y solamente así vamos a poder dar fruto. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo tú y yo? Las ramas vivas son aquellas que cuidan su relación con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra, a través de una vida de obediencia a Dios, y al estar vivas dan fruto, el fruto que el Espíritu Santo les da. Así es que cuando vivimos cerca de Dios, este fruto va a brotar naturalmente como resultado de nuestra relación con Dios. Si te das cuenta, un árbol no se esfuerza para dar fruto, no está diciendo tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, sino el fruto brota naturalmente como consecuencia de que este árbol está recibiendo todos los nutrientes necesarios para su crecimiento. Cuando tú estás pegado a la rama, a la vid, como rama estamos pegados a la vid y recibimos todos los nutrientes, ¿verdad? De la palabra de Dios, de obediencia a Dios, de fe, de promesas. Entonces crecemos, damos fruto y mostramos todas esas manifestaciones. Así es que cuando nosotros estamos viviendo de esta manera, entonces el dominio propio es parte de ese fruto. Y de repente tú te vas a dar cuenta, pero si antes yo con esta palabra que me decían, yo me quitaba el zapato y se lo aventaba en la cabeza a alguien y ahora ya no, ¿qué me está pasando? Estás cerca, permaneciendo en Dios. Qué interesante todo esto que estamos hablando. Y bueno, también vamos a ver cuáles son algunas características de una mujer con dominio propio, que de hecho vamos a repasar qué es lo que estuvimos viendo en este tema. Así es. Número 1, vamos a ver que una mujer que tiene dominio propio mantiene una relación cercana con Dios, que es lo que acabamos de ver. Así si tú es. no estás cerca de Dios, si tú no estás en constante relación con Dios, en tiempos de oración, en tiempos de lectura, pues no vas a poder dar lo que no tienes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de tu boca? Pues un montón de cosas, o vas a cortar orejas, ¿verdad? Como Pedro. Sí. Luego dice, ¿por qué es importante tener control? En el segundo es cuida el desarrollo del fruto del espíritu. Entonces, si te das cuenta, en este fruto es no solamente es una sola característica, no solamente es el dominio propio. Son 9 Son características. 9 y eso equivale al fruto, Sí. ¿sale? Entonces, o lo tienes o no lo tienes. Entonces, tienes que desarrollar esas 9 características, esas 9 cosas en tu vida, ¿no? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo tiene que ir incluido. También, otra de las cosas es no permite que sus impulsos la controlen. Así es. Wow, eso es otra de las cosas importantes. Que a pesar de que te encuentres en una situación donde digas voy a explotar, digas primero voy a dominar mi carácter, voy a permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que responda ante esta situación que a mí, que para mí, pues yo ya hubiera explotado, ¿no? Sí. Pero aquí es donde se ve nuestra madurez, que es el tema de los anteriores que estuvimos viendo. Aquí se ve realmente nuestra madurez. En el siguiente es saber decir no. Y en saber decir no también a veces nos puede costar mucho trabajo, pero qué importante es cuando nosotros queremos permanecer fieles a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a lo que el Señor quiere para nosotros, y a pesar de lo que puedas pensar o lo que pueda pasar, que siempre permanezcas fiel en el Señor y aprendas a decir no cuando no sea correcto. Y también la otra es piensa antes de hablar. Y esto es bien importante. Cada vez que tú quieres expresar una idea, una opinión, lo que sea, siempre piensa antes de hablar y di, ¿lo que voy a decir va a agradar al Señor? O mejor me quedo callada y ahí que se quede. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Estas características de una mujer que ha desarrollado el dominio propio en su vida. Mantiene una relación cercana con Dios, cuida el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en su vida, es decir, se pregunta, ¿voy creciendo en estas áreas? No permite que sus impulsos la controlen, sabe decir no y piensa antes de hablar.
Así es que estuvo muy interesante lo que Dios nos habló al corazón el día de hoy. Creo que aprendimos muchísimo y creo que cada una de nosotras puede tomar esa parte que Dios le habló, ¿verdad? Con la cual está luchando y que está trabajando, pero lo importante es seguir cada día perseverando en todo esto que Dios nos está enseñando. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y pues te esperamos también en las reuniones de Zoom, porque ya ahorita terminando esta transmisión vamos a pasar con nuestras reuniones de red para que podamos continuar con este repaso en estos últimos 15 minutos. Así que Dios te bendiga mucho, que tengas una excelente semana y nos vemos en la próxima. Esto fue Mujeres en la Red. A ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hasta luego.